Hola Masters y amantes de la historia, sean bienvenidos a una nueva edición de esta sección, El Rincón de las Curiosidades. Ya prácticamente estamos en una de mis fechas favoritas, la celebración del culto a los muertos. Incluso en el server americano de Fate Grand Order, que es en el que yo juego, nos encontramos en el segundo evento de Halloween. Y precisamente, como ya leyeron en el título, el video no está dedicado a un server como tal, sino a esta celebración, bastante difundida y famosa en el mundo gracias a la globalización, y la cual posee una historia bastante interesante. Así que aprovechando el evento del juego, traigo hasta ustedes Halloween, entre espíritus y calabazas. Era Halloween celta. Para entender los orígenes de Halloween, nos tenemos que remontar a una Europa del siglo IX antes de nuestra era, concentrándonos específicamente en los celtas, un montón de pueblos de origen indoeuropeo que se asentaron a lo largo de toda la Europa occidental, llegando incluso hasta las islas británicas. Pese a que no eran homogéneos, compartían muchos rasgos, como por ejemplo que sus diferentes dialectos derivaban de una lengua en común y que las creencias religiosas eran compartidas por todas estas tribus. Así, todos los pueblos celtas seguían el mismo calendario lunar separado en dos grandes periodos, invierno y verano. Y a su vez, estos dos periodos estaban marcados por 4 grandes festividades, y la más importante era una conocida como Samhain, que tenía lugar la noche del 31 de octubre en el calendario gregoriano. El nombre de Samhain significa fin del verano. Esta fecha marcaba la época del final de las cosechas, donde ya estaba todo recolectado y por ello pastores y agricultores regresaban de los campos a sus casas para pasar el frío invierno. Al mismo tiempo, con el fin del verano, la tierra y los seres vivos también dormían en espera de la primavera. Pero Samhain no solo señalaba el final de una estación, sino que en el mundo celta era esta la fecha del fin del año, y simultáneamente marcaba el inicio del nuevo. Por ello, durante esta festividad se realizaban diversas ceremonias y rituales religiosos encabezados por los druidas, los sacerdotes celtas cuya autoridad era suprema, incluso por encima de los gobernantes. Aparte de lo ya mencionado, Samhain también tenía una peculiaridad: era un periodo atemporal, es decir, separado del tiempo profano, en el cual se mezclaban pasado, presente y futuro. Era un día entre el año muerto y el año naciente, pero no pertenecía a ninguno de estos periodos. Con esto, también se diluían las barreras entre el mundo de los vivos y el de los muertos, los cuales se mezclaban. Los Sith, los montículos mágicos que conectaban con el inframundo, se abrían, lo que permitía que los espíritus de otras criaturas, como Fukas, Mirrors y monstruos diversos, subieran al mundo humano. Esto volvía a Samhain una época muy propicia para la magia y la adivinación, pero también era una época de gran peligro para los seres humanos, pues muchos espíritus no eran bien intencionados. Los Juegos de Samhain. Como ya se explicó, Samhain marcaba la muerte del año viejo. Por ende, todos los fuegos en los poblados debían ser apagados como una forma de simbolizar la parte oscura del año en la que estaban entrando, pero también lo hacían por otra razón, para evitar que los espíritus que rondaran en el exterior los 3 días de duración de Samhain entraran en las casas, al parecerles estas frías y hostiles al carecer de fuego. Al mismo tiempo, los druidas encendían una fogata en las colinas como símbolo de renacimiento de la naturaleza, alimentadas principalmente con madera de roble, el máximo árbol sagrado entre los celtas. En estas fogatas también se quemaban frutos, animales e incluso seres humanos. Ese fuego debía mantenerse vivo por lo menos una noche entera, y al final, cada familia se llevaba un poco del fuego nuevo a su hogar, el cual era sagrado, por lo cual ese sí serviría para alejar a los malos espíritus durante todo el año. Cuando la gran fogata de las colinas se apagaba por completo, las cenizas de la madera y los huesos calcinados eran interpretados por los druidas para profetizar el futuro de la comunidad. También vienen los ancestros. Pero no todos los espíritus de Samhain eran malévolos, pues también ascendían aquellos espíritus de los antepasados que aún no reencarnaban. Por ello, el fuego sagrado servía como guía a estos espíritus familiares, de manera que pudiesen visitar a sus parientes, quienes les resguardaban un lugar en la mesa para que comiesen con ellos, o les ponían ofrendas, aunque parece que estas ofrendas eran puestas en el exterior de las casas, nunca en el interior. Un poco extraño si de todas maneras los iban a dejar pasar. Roma y la Pomona. Debido a la conquista de la Galia por Julio César a mediados del siglo I antes de la era común,
y de parte de Britania por el emperador Claudio en el año 43 de nuestra era, las tribus celtas de estas regiones pasan por un periodo de romanización y sincretismo cultural, con lo cual la celebración de Samhain se ve afectada. En busca de celebraciones más civilizadas y menos sangrientas, la fiesta de Samhain es asimilada y absorbida por el Festival de Pomona, una diosa romana de las manzanas y el otoño. También dentro de esta festividad se incluyó la celebración de la Feralia, una de las fiestas en que los romanos conmemoraban a sus muertos. En estas festividades se realizaban juegos rituales, como el llenar recipientes con agua, manzanas y flores, y cuyas manzanas debían sacarse con la boca simbolizando el rescate de almas del reino de la muerte. Las altas clases de los celtas aceptaron estas festividades como una forma de integración a la nueva cultura romana, que para ellos era prestigiosa. De esta manera, las tradiciones se mezclaron, resultando en nuevos ritos, pero sin abandonar la idea de la muerte. El cristianismo y la fiesta de todos los santos. Cuando el Imperio Romano terminó por permitirlo primero, y luego por adoptarlo como la religión oficial en el año 380, el cristianismo intentó imponerse como la única doctrina religiosa, convirtiendo a los paganos y reemplazando sus antiguas creencias con las propias de la religión cristiana. El método más efectivo de conversión era tomar como base las antiguas tradiciones, como fiestas, lugares y deidades, pero ahora dotándolas de un sentido y simbología cristianos. En el año 610, el emperador bizantino Focas entregó el Panteón de Roma al Papa Bonifacio IV, quien lo convirtió en una iglesia dedicada a los mártires cristianos. Con ello también instauró la fiesta de dichos mártires como un método de cristianizar la fiesta de los muertos pagana. Tal celebración se fijó el 13 de mayo, día alejado de aquellas fechas en la que diversos pueblos celebraban el culto a los muertos. Para el siglo VIII, el Papa Gregorio III, luego de dedicar una oratoria en la antigua Basílica de San Pedro, movió la fecha de los mártires cristianos al 1 de noviembre, en un intento de hacerla coincidir con los cultos paganos para así suprimirlos, y su sucesor, Gregorio IV, en el año 840 amplió la celebración a todos los santos cristianos. De esta manera, en la lengua inglesa, el 31 de octubre adquirió el nombre de All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos, al ser el día anterior a dicha celebración. Samhain se había transformado nuevamente. Los Mummers y Jack el de la linterna. Sin embargo, a pesar de la reforma de los cultos paganos a los muertos y de que en 992 el obispo de Cluny, Odilio, introdujo el 2 de noviembre como la fiesta de todos los fieles difuntos, las memorias del Samhain no desaparecieron, especialmente en las Islas Británicas. En Irlanda, aunque la población ya era católica, seguían teniendo un profundo miedo la noche del 31 de octubre, pues aún creían que esa noche los espíritus malignos y demás criaturas oscuras merodeaban en el mundo de los vivos. Como medida de protección contra estas entidades, aparecieron jóvenes muchachos con el rostro tiznado o portando máscaras, con ropas estrafalarias e imitando a los espíritus a los que temían. Estos personajes eran conocidos como Mummers o Geysers. Estos Mummers deambulaban por las calles y tocaban a las puertas de las casas recitando poesías y pidiendo a cambio bollitos, pasteles o frutas, generalmente manzanas. De no darles nada, ellos no protegerían dicha casa de los espíritus. Los Mummers, a su vez, llevaban consigo su propia iluminación, consistente en un nabo ahuecado con una vela dentro. Los huecos formaban caras grotescas que tenían como función asustar a los fantasmas. Estas lámparas recibían el nombre de Jack-o'-lantern, en alusión a la leyenda de Jack, un irlandés borracho y embustero que había engañado al diablo en 2 ocasiones, tras las cuales consiguió que el demonio nunca pudiera tener su alma. Sin embargo, cuando Jack murió, no pudo entrar al cielo debido a su deshonesta vida, y el diablo tampoco lo dejó entrar al infierno, porque él no podía tener su alma. Jack fue condenado a vagar por la oscuridad eternamente, y el diablo, que realmente no es tan malo, le regaló un pedazo de carbón encendido con las llamas del infierno para que se alumbrara. Jack lo metió adentro de un nabo, formando así el primer Jack-o'-lantern. Los celtas en América. En el siglo XIX se desata una terrible crisis alimentaria en territorio irlandés, conocida como la Gran Hambruna Irlandesa, la cual ocurrió por una plaga que destruyó los cultivos de papa, el principal alimento de la población. Esto provoca que, huyendo de la situación, se generen oleadas masivas de inmigrantes irlandeses hacia Norteamérica.
Una vez que se asentaron en estos territorios, no tardaron en profesar sus creencias y en celebrar sus tradiciones, en especial una a la que llamaban Halloween, contracción del All Hallows Eve cristiano. El Halloween, a su vez, absorbió ciertas influencias de las creencias afroamericanas, especialmente las relacionadas con el vudú. A finales del siglo XIX, Halloween comenzaba a transformarse. Los nabos fueron sustituidos por las calabazas americanas, más fáciles de tallar y más duraderas. La fiesta fue enfocándose en el público infantil, quienes retomando el papel de los antiguos mummers se disfrazaban de hadas, brujas, fantasmas y demás, e iban a las puertas de las casas a pedir dulces o frutas. De lo contrario, harían alguna travesura a la casa en cuestión. Ya para el siglo XX, Halloween estaba dedicada enteramente a los niños, y ya había juegos, recetas de cocina, decoraciones y calendarios dedicados únicamente a esta festividad. No así, para 1920 las cosas estaban saliendo de control al enumerarse múltiples actos de vandalismo infantil y juvenil desatado en Halloween, tanto que incluso se pensó en suprimir la fecha. Pero la solución fue organizar fiestas más pacíficas y prohibir a los niños las salidas de noche. Para 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial, la UNICEF utilizó el Halloween para que los niños, apoyados por sus padres, donaran vendas, dinero, ropa y demás a los infantes que habían sufrido los horrores de la guerra. Luego de esto, Halloween vuelve a adquirir su valor tradicional de dulces y disfraces. Hacia el año de 1970, esta festividad ya era aceptada por casi toda la población adulta norteamericana, salvo los detractores cristianos que la acusaban de ser fecha oscura y de adoración al demonio, surgiendo varios movimientos católicos en su contra que aún hoy siguen vigentes. Pero eso no detuvo el avance de Halloween, que actualmente ha llegado a muchísimos puntos del planeta. Los espíritus de Samhain lograron invadir nuestro mundo. Y esta ha sido la historia de Halloween. Si este especial les gustó, denle pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. La difusión me ayuda mucho a seguir creando materiales como este. Espero que disfruten mucho estas fiestas de muertos, llámense Halloween, Samhain, Día de Muertos o lo que celebren en sus respectivos países y tradiciones. También disfruten mucho del evento en Fate Go. Yo los veo en la próxima Bella Luna. ¡Y feliz Halloween!